Hola a todas las personas que nos escuchan. Este es el segundo episodio de Desde el Patio de Puntos, en donde hablaremos sobre el Fondo Concursable Puntos de Cultura, un programa de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Yo soy Eduardo Reyes Paniagua y me acompaña mi compañera Catalina Tenorio. ¿Cómo vas, Cata? Hola, Edu. Bien. Este podcast forma parte de la celebración de los 10 años de Puntos, como le decimos al fondo. Este año 2025 se cumple una década de apoyar proyectos distribuidos por todo el país. Desde el 2015, Puntos ha respaldado 229 iniciativas impulsadas por organizaciones, colectivos socioculturales ubicados en contextos muy diversos, como zonas rurales, urbanas, costeras, territorios de pueblos originarios y otros. Nuestro interés es que conozcan el fondo, pero principalmente a la gente que ha hecho este fondo posible, gestionando proyectos desde y para sus comunidades. A lo largo de estos años, el fondo ha tenido varias categorías de participación y actualmente tiene 5. Actividades de aprendizaje, producciones comunitarias, productos de comunicación, investigaciones socioculturales y fortalecimiento organizativo. Hoy vamos a conversar con personas gestoras, representantes de organizaciones que desarrollaron proyectos en la categoría Producciones de Actividades Socioculturales Comunitarias, es decir, festivales, ferias, peñas y otros. Nos acompañan hoy Pamela Villalobos de la Asociación Fondo Comunitario Monteverde para el Desarrollo Sostenible y su proyecto Arte sobre Ruedas, Albert López de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna, más conocida como ADIFORT, y Jennifer Barbosa en representación de la Red de Teatro Comunitario de Cartago. Hola a todos y todas y muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentarles a cada uno y a cada una de ustedes para conocerles mejor. En el 2024, la Asociación Fondo Comunitario Monteverde para el Desarrollo Sostenible y el colectivo Arte sobre Ruedas se unieron para crear el proyecto Vida y Comunidad, Sentires y Saberes de nuestras personas portadoras del legado. Este proyecto fue liderado por Pamela Villalobos y Guillermo Vargas, quienes trabajaron junto a Alejandro Pierce, quien aportó como artista y sistematizador, Cintia Montoya, buscadora de libros y muralista, Juliani Calderón, muralista, Rolando Salas, antropólogo local, Ricardo Arévalo, quien es el director del Fondo Comunitario Monteverde, quienes junto a otras personas del equipo realizaron un importante trabajo administrativo en este proyecto. Además, se sumaron voluntarios y voluntarias de universidades de los Estados Unidos y, por supuesto, muchas personas de la comunidad que pusieron su granito de arena en distintos momentos del proyecto. Y por si no conocían a Arte sobre Ruedas, este es un laboratorio de arte itinerante 100% gratuito que, además de visitar diferentes comunidades dentro y fuera del Cantón de Monteverde, tiene un espacio físico en La Lindora. Es un bus adaptado que alberga herramientas artísticas para transformar materiales reciclados en obras y procesos de artes. El espacio funciona gracias a donaciones voluntarias y a la creatividad de cada persona participante que lleva su propio material para intervenir y crear. Hola, Pame. Hola. Me gusta estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, gracias a vos. Bueno, yo voy a presentar a ADIFORT, la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna, es mejor conocida como ADIFORT, famosísima en la zona norte, que está conformada por alrededor de 300 personas y una junta directiva de personas que se reúnen una vez a la semana ad honorem. La asociación se creó en 1969, un año después de la erupción del volcán Arenal, siendo una de las asociaciones de desarrollo más longevas del país. Cuentan que para ese entonces tuvieron que realizar un recorrido a caballo por las diferentes comunidades de La Fortuna para conseguir las 100 personas que se requerían para conformar una asociación de desarrollo integral. ADIFORT trabaja bajo 3 ejes: el eje financiero, el eje de infraestructura vial y el eje social, que contempla educación, deporte y cultura.
A través de este eje colaboran en varios ámbitos, entre estos apoyando a más de 600 niños, niñas y jóvenes en disciplinas deportivas y organizando festivales artísticos como el Festival Despertar del Arenal, que este año se desarrolla con el apoyo de Puntos de Cultura. También gestionaron 2 proyectos en los años 2015 y 2016, es decir, son unos veteranos de Puntos de Cultura y además fueron la primera generación de Puntos en el 2015. Ujú. Hola Albert, muchas gracias por estar aquí. Hola, hola, buenos días a todas y a todos. Placer, la verdad, más bien muchas gracias por la invitación. Y así es, somos una asociación ya con mucha experiencia, ¿verdad? De estar trabajando para la comunidad de La Fortuna, ¿verdad? Y pioneros también en ejecución de puntos de cultura. Realmente una experiencia muy bonita. Han pasado muchas personas por estas actividades. Y bueno, ya hoy en día, este año, estamos con otro punto de cultura, ¿verdad? Esperamos que igual sea de mucho éxito, ¿verdad? Para la comunidad y lo principal, ¿verdad? Que venga a fomentar arte y cultura en nuestra comunidad. Muchas gracias, Albert. Gracias, don Albert. No me puedo imaginar lo que tuvo que haber sido ese recorrido a caballo así. Sí. Bueno, también nos acompaña la Red de Teatro Comunitario de Cartago. Esta red nace en el año 2013, luego de haber participado en el Encuentro Nacional de Teatro un año antes. Para ese entonces, las agrupaciones comunitarias se conocían y apoyaban, pero nunca habían formado un equipo ni trabajado por un bien común hasta ese momento. El gestor cultural, Carlos Solís, quien en paz descanse, les invitó a reunirse en el Centro de la Cultura Cartaginesa y trabajar desde ahí el primer encuentro de teatro comunitario de la provincia. Es así como surge la red y desde entonces se realizan encuentros anuales con presentaciones y talleres formativos. En el año 2023 fueron seleccionados por el Fondo Puntos de Cultura para realizar el 10º encuentro, en donde se reunieron las agrupaciones Reflejos, Bambalinón, La Manada, Camaleón, Cenuc, El Bufón y Alegoría y Sombra. Bienvenida, Jennifer. Hola, muchas gracias por la invitación y por visibilizar también el teatro comunitario en la región de Cartago. Rápidamente, el otro día también nos decían que no había teatro en Cartago y yo, claro que sí hay teatro y hay una red que está ahí activa y que está haciendo teatro en muchas comunidades de Cartago. Entonces, gracias por la invitación. Gracias a vos, Jennifer, por estar aquí. Bueno, vamos a empezar esta conversa. Pame, vamos a iniciar con vos. Claro. El proyecto que ustedes realizaron en el 2024 buscaba rescatar la memoria de la comunidad de Monteverde a través de estas tertulias mediadas por prácticas artísticas y creativas y también por la realización de murales participativos. Y tenía un eje central, que era el intercambio intergeneracional. Un factor que puede representar un gran reto y que por eso muchas personas le huyen, ¿verdad? Puede parecer que lo que le interesa a un niño o una niña no congenia con lo que le puede interesar a una persona adulta mayor, digamos. La gente puede creer eso. Entonces, ¿de dónde surge esta idea o esta necesidad de trabajar así intergeneracionalmente? ¿Cómo fue diseñar actividades partiendo de este principio? ¿Y cuáles estrategias usaron y cómo fue la experiencia? Muy bueno, muchas gracias por el espacio. Vieras que fue muy interesante porque todo surgió de forma súper natural. Como Arte sobre Ruedas venía trabajando desde hace ya un par de años con diversas comunidades de acá del cantón, pero especialmente con niños. Al equipo se sumó Guillermo Vargas con el paso del tiempo, entonces él vino a aportar como ese factor de, ok, metamos la parte de integración del resto de la comunidad, porque cuando llegaba la gente a los talleres, no solo venían los niños, venían los papás, las mamás, los abuelitos, y cuando uno se daba cuenta estaban todos haciendo arte ahí en el parque o en la plaza de deportes. Aquí no tenemos casa de cultura propiamente, pero nos apropiamos de cualquier espacio. Entonces, sí, eso es lo divertido de ser itinerantes. Entonces dijimos, sí, hay que hacerlo, ¿verdad? Y
En ese tema de tener que buscar como fondos para poder continuar con el programa, porque ya se nos acababa una beca que teníamos con el apoyo del Fondo Comunitario de Monteverde, fue que entonces pensamos en postular al punto de cultura. Y cuando pensamos en el tema de que fuera intergeneracional, justo ese fue el principal reto, porque yo tengo un montón de experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes, más no con población portadora de legado. En cambio, Guillermo, sí, él tiene como todo ese bagaje, entonces decíamos, bueno, y ahí, que mandémonos, intentémoslo. Porque acá en Monteverde, cuando queremos hablar del tema como de identidad cultural comunitaria, nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y ahí quiénes son esos portadores, verdad? Son de toda esa información, son los adultos mayores. Así que de ahí tenemos que hacer que esa información baje a los niños, porque de repente pensamos en cómo la pandemia afectó un poco todos esos procesos, ¿verdad? De socialización, no solo entre chicos de la misma edad, sino también con personas mayores, porque a veces los adultos tienden a ser, como la palabra lo dice, muy adultocentristas. Entonces, es como al nivel de ellos, ¿verdad? Todos los diálogos al nivel de ellos y no compartir con los niños. O de repente se ha perdido mucho también esos espacios en los que los niños comparten con sus abuelos o con personas mayores. Entonces dijimos, bueno, démosle. Y cuando hicimos la propuesta, pensamos en una metodología que nos permitiera a los niños sentirse importantes, como sentirse dueños, ¿verdad? De ese espacio, de que no por ser niños ellos no tenían como el tema de, ok, respeto a los mayores, claro que sí, pero también empoderados. Entonces trabajamos con niños de primer y segundo ciclo, con los chiquitillos, pero que supieran leer y escribir. Entonces, esto nos servía porque ellos iban a hacer entrevistas a las personas portadoras del legado. Y fue muy rico todo el proceso porque, imagínate que trabajamos con 8 comunidades diferentes del cantón. Bueno, no solo del cantón, también fuera del cantón, porque son como parte de la región cultural de acá. De repente, el lado de Cañitas o Los Tornos no pertenece a Monteverde, pero la gente de allá tiene mucho que ver con la formación de todo lo que fue aquí el proceso de Monteverde, ¿verdad? Desde sus orígenes. Entonces, fue lindísimo poder trabajar con todas esas comunidades y con todos esos grupos de personas portadoras de legado y niños de escuelas. Y lo que fue complejo, bien complejo, fue la parte logística. Cuando se trabaja con niños, nuestra población, y es muy importante decir eso, es muy enfocado a niños y niñas porque en zonas rurales como Monteverde no hay la materia de artes en las escuelas públicas. Eso es, las escuelas como son chiquititas o son unidocentes, no tienen suficientes estudiantes para que se abra el código. Y en las escuelas privadas, pues sí tienen ese acceso, lo cual nos parece muy duro. Entonces, para nosotros es súper importante democratizar ese acceso, ¿verdad?, al arte y cultura. Y por eso es que es nuestra población como una de nuestra población meta. Porque también hemos visto que de repente la gente, como que en edad trabajadora, ¿verdad?, como los papás de estos chicos, como no recibieron esa formación, tal vez no lo consideran tan importante. O algunos sí saben que es muy importante, pero no tienen los recursos para poder acceder a eso. Claro. Entonces, por eso era fundamental, aunque fuera complejo, trabajar con las escuelas. Entonces, conociendo un poco el teje y maneje del MEP, hicimos una cantidad de cartas y documentos, pero que gracias a que teníamos primeramente la declaratoria de interés cultural a nivel del cantón, gracias a la MUNI. Las puertas como un poco por el tema de logística, ¿verdad?, para poder entrar a las escuelas. Y ya en las escuelas pues también nos conocían por el trabajo que veníamos haciendo. Entonces, un poco de coordinación, de mandar cartas a los directores, socializar de qué se trataba el proceso. Luego, la parte de invitar a los portadores del legado fue súper compleja, pero lindísima. De eso se encargó Guillermo. Yo me encargué como de la parte escolar y él se encargó de la parte con portadores del legado, porque él, al ser un gestor de acá de la comunidad, le dan acceso, ¿verdad?, a contactarse con muchos adultos mayores. Él los conoce a todos. Entonces, eran llamadas, ir a tomar cafecito con ellos, incluso para invitarlos.
Pero sí, básicamente era eso, como invitaciones muy personalizadas. Y gracias a eso logramos tener muy buena convocatoria en todas las tertulias que fueron las que llevaron a la realización de los murales y la ruta Ficus. Pame, ahí a mí se me ocurren, pienso en dos cosas a partir de eso que decís. Una que es unir como los puntos fuertes de cada miembro de la organización, ¿no? Es como atreverse a hacer algo nuevo que tal vez como organización no se había hecho tal cual, pero uniendo las experiencias y las fortalezas de los miembros que conforman la organización y confiar en que saben, ¿no? Porque eso que decías. Y la otra es diversificar las estrategias de convocatoria, que creo que eso es un tema bien interesante que da para un podcast completo sobre convocatoria, que creo que es el gran reto siempre de las organizaciones y que Albert y Jennifer lo sabrán también en su trabajo organizativo, que convocar a la comunidad es de las cosas más complejas y que hay que diversificar. Y ustedes hicieron eso, usaron tu experiencia en la institucionalidad del MEP, que vos además trabajaste ahí y conocías internamente cómo hacerlo desde ahí. Y obviamente Guille desde su gran conocimiento comunitario y que conoce a Raimundo y todo el mundo de Monteverde, ¿no? Claro, gracias a toda esa coordinación, porque yo creo que es muy importante eso, la armonía entre los miembros del equipo de trabajo, para la gente que esté pensando en postular, que digan, sí, lo podemos lograr, cada uno tiene habilidades diferentes. Eso sí. Sí, es el tema también de que gracias a eso, a decidir cada uno, abordar una partecita y responsabilizarse bastante con eso, logramos la participación de 587 personas de toda la comunidad en el proceso. Sí, montones de gente, imagínate. Sí. Bueno, muchas gracias, Pam. Claro. Gracias. Albert, hablando sobre todas estas estrategias de convocatoria, el papel de los diferentes abordajes y las responsabilidades que se asumen en un proceso y en un proyecto, a punto nos han llegado muchos proyectos que han venido con ADIFOR como una organización aliada, ¿verdad? Es decir, que ustedes han sido y son un apoyo, creo que clave, en el tejido sociocultural de La Fortuna y en general de la zona norte. ¿Qué consejo le daría usted, digamos, a otras organizaciones más pequeñitas que se quieran acercar a organizaciones más grandes como ADIFOR a pedir contrapartidas, ¿verdad? ¿Cómo ve usted ese rol? Bueno, reiterar acá el agradecimiento por esta oportunidad. Y bueno, Eduardo, consejos. Yo creo que lo más importante que debe tener una organización es tener muy claro ese perfil de proyecto, ¿verdad? Es diferente, digamos, cuando llega alguien a ADIFOR, ¿no? Y llega con un proyecto estructurado y dice, bueno, el proyecto consiste en esto, cuesta esto, y nosotros ya tenemos contemplado estos y estos gastos. O a diferencia de que llegue otra organización y diga, bueno, es que queremos hacer un proyecto y necesitamos tanto, ¿verdad? Pero oye, no se sabe nada del proyecto, ni qué van a poner ellos, ni... A veces las organizaciones pequeñas, vieras que es curioso porque realmente tienen un gran aporte en contrapartida, pero en sí no lo conocen, no lo saben, ¿verdad? Tuvimos ahorita un caso, nosotros estamos apoyando un grupo pequeñito o nuevo de floreo, que es el arte de floreo, pero cuando llegaron a solicitar apoyo a ADIFOR era eso, ¿verdad? Necesitamos apoyo en transporte, uniformes, esto y lo otro, pero ¿cuál es la contrapartida de ustedes? De nada, ¿verdad? Entonces ya me siento yo con ellos a formular un perfil de proyecto y nos dimos cuenta que estaba aportando el 80% de lo que estaban solicitando, ¿verdad? Porque ya había un montón de cosas que ellos hacían, pero no lo estaban visualizando como una contrapartida. Cuando ya usted traslada eso a un documento y ya le lleva ese perfil a una junta directiva como la de ADIFOR, ¿verdad? Ok, y sí, ya las cosas cambian, ¿verdad? Porque van a decir, sí, es un grupo que está organizado, que está dando su aporte, ¿verdad? Y necesitan otro pequeño aporte por parte de ADIFOR para poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces yo creo que el principal consejo, Eduardo, es eso, digamos, tomémonos el tiempo, tratemos de cuantificar
todos los aspectos, ¿verdad? En la ejecución de un proyecto, ¿verdad? Desde transporte, desde tiempo, en sí hay muchas cosas que yo les decía ahorita, el uniforme que utiliza cada quien, ¿cómo hacen? Ya cada quien lo compra. Pero cuantifíquelo, aunque lo compre cada quien, pero cuantifíquelo. ¿Cuánto le costó a cada persona ese uniforme? ¿Verdad? ¿Cómo están haciendo con el transporte? No, pagamos una cuota, ok, cuantifiquemos esa cuota. ¿Verdad? Porque eso cuando usted presenta ese proyecto, esos números son súper, súper importantes. Igual, hoy en día, para nosotros como IFOR, igual cuando solicitamos colaboración a las empresas, ¿verdad? Aunque seamos una organización que decimos, bueno, podríamos cubrir una actividad cultural, o tenemos el presupuesto para hacerlo, siempre tratamos de involucrar a la comunidad. Y la comunidad es el sector empresarial, las instituciones, ¿verdad? La sociedad en general. ¿Por qué? Porque el arte y la cultura lo vemos como que es por decirlo así, como responsabilidad de todos, ¿verdad? No otorgarse en una comunidad porque es un espacio que vamos a disfrutar todos, que va a promover la integración social, la integración familiar, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos igual. Mira, tenemos un festival, cuesta tanto, ya IFOR tiene contemplado esto, pero necesitamos que ustedes aporten esto, aporten en hospedaje, aporten en transporte, aporten en alimentación, ¿verdad? Pero es eso, principalmente, Eduardo, llevar una propuesta clara, no tiene que ser una tesis, ¿verdad? Algo muy claro, y y que sea cuantificable todo. Gracias, sí, y es que hay varios temas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo diría que no hay una tendencia, pero sí hay como una idea muy generalizada de no cuantificar las horas, por ejemplo, de transporte, las horas extra, ¿verdad? Y todo ese trabajo que tal vez a veces las personas vinculadas a procesos dicen, no, es que esto tal vez no hay que cuantificarlo. Al final, no es una práctica tan conveniente, ¿verdad? A nivel de estrategia, cuando uno está buscando un apoyo, ¿verdad? Porque todo suma, todo es tiempo y al final todo tiene un costo, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo que usted lo haya mencionado, pero no, más bien muchísimas gracias, don Albert. También creo que eso habla de la madurez también como organización, ¿no? Esas cosas y poder apoyar también a organizaciones más pequeñas a entender esas cosas y lo que decías de apoyarles en la formulación. Jennifer, Sí. vamos con vos. Mira, Ok. por tu parte que has estado relacionada con la escena y que sabes que el trabajo colectivo es muy satisfactorio, pero también es un gran reto. Ponerse de acuerdo, coordinar, llegar a consensos, gestionar los conflictos, bueno, todo lo que pasa en el trabajo colectivo. Y bueno, nada más colectivo que el teatro, ¿verdad? Que además es un acto de fe, como que todo el mundo trabaja colectivamente y en el momento de dar función, pues se confía en el trabajo realizado colectivamente y ahí se va. Entonces, contanos, en el 2023 la red realizó el 10º encuentro de teatro comunitario de Cartago. Contanos qué salió como no esperaban. ¿Qué recordás que salió como no esperaban, ya sea para bien o para mal, y cómo lo resolvieron colectivamente? Bueno, lo primero, o más bien lo veo como a nivel de retos, ¿verdad? Fue reunir personas que tal vez no habíamos trabajado juntas y empezar a formular el proyecto y lanzarnos al vacío, ¿verdad? Porque yo nunca había trabajado con mis otros 3 compañeros con los que ejecutamos este proyecto, que son Juan Pablo Cano, Kaylin Orozco y Priscila Coto, ¿verdad? Y al final creo que confiamos, al igual que si estuviéramos haciendo una obra, tuvimos que confiar en todo este proceso de ejecución, ¿verdad? Entonces, por ese lado siento que ese es uno de los puntos que salió bien. También el ir a comunidades que hace días o hace tiempos o hace años no se visitaban, ¿verdad? Porque normalmente los encuentros solo el primero, como los primeros 3 tuvieron como diferentes sedes, ¿verdad? Los demás estaban centralizados en el Centro de la Cultura Cartaginesa y se optó por ir a otras 2 sedes. Entonces se hizo en Paraíso, en la Biblioteca Pública de Paraíso, se realizó en la Casa de la Cultura Huarqueña y también en el Centro de la Cultura Cartaginesa.
Entonces era también como probar a ver si la gente llegaba o no y se tuvo bastante respuesta, que creo que fue uno de los puntos buenos, ¿verdad? Como de las cosas que no sabíamos cómo iba a salir, pero que salió de una buena manera. Y algo que no se me olvida es que la municipalidad puso en el último fin de semana, ya era el cierre del encuentro, puso un desfile que es famosísimo en Cartago, en donde desde la mañana hasta la noche hay bandas. Entonces, y nos tocaba en el Centro de la Cultura Cartaginesa. Nos dimos cuenta que 8 días antes o menos, entonces fue empezar a tocar puertas. De verdad que hicimos como un mapeo de todos los lugares o espacios donde se podían presentar obras de teatro en Cartago, y al final la misma Casa de la Cultura Guarqueña nos abrió las puertas, ¿verdad? Pero es como, y es algo que no se me olvida, que Marisela, no recuerdo el apellido, pero ella como que nos ayudó, nos guió con la formulación, ¿verdad? Ella tiene un rol así dentro del Ministerio de Cultura. Marisela O de la Navarro. dirección. Sí, Ajá, entonces ella nos decía, tienen que ver este proyecto como un proyecto vivo. Y entonces creo que esa frase se nos quedó pegada, y gracias a eso era como que tenemos que resolver y confiar también. Entonces siento que lo mismo que hacíamos en la escena lo tuvimos que implementar en todo el desarrollo del proyecto. Y como decían los compañeros y compañeras, confiar como en las habilidades también de cada persona que conformaba el equipo para poder salir adelante. Verás que con eso, bueno, sí, Marci Navarro, nuestra compañera, creo que, bueno, gran consejo, claro. Estos proyectos sí están vivos, son como unos bichos, son como bichos. Yo Sí. pienso que así, como que les sale una pata, tienen otras, tienen como las antenas bien paradas para ir como entendiendo lo que está pasando, y también a veces están más cansados, a veces necesitan descansar. También Sí, es total. parte de estos bichos, y otras veces más bien se levantan así como, ya, vamos a hacer todo esto, y empujan para el frente. Sí. Y también me parece interesante lo que decís de que ustedes tomaron estos principios de su trabajo escénico, artístico, teatral, ¿no? Como improvisar, comunicarse, el estado de presencia, y cómo lo lograron también traducir como al trabajo de gestión, ¿no? Que la improvisación es una habilidad y es parte del músculo de la gestión, y ustedes como personas gestoras saben, ¿no? Como esa capacidad de tomar decisiones y de resolver frente a las vicisitudes, exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Jennifer. No, gracias a ustedes. Son como alebrijes. Sí, Sí. Sí. Bueno, Pame, volviendo ahí al bosque nuboso por las piedras, que ya me ubiqué, con este proyecto de murales y convivencias, cuando uno redacta un proyecto, tiene expectativas de cómo se va a ir desarrollando. En el caso del proyecto de ustedes, ¿cómo fue en el caso de la Ruta Ficus la coordinación entre tantas partes comunitarias? Bueno, fue loquísimo porque la verdad es que yo creo que no teníamos ni la menor idea de la cantidad de trabajo que eso implicaba. Tuvimos una ventaja que, bueno, fue como ventaja ahí medio compleja, que yo renuncié a mi trabajo de tiempo completo porque quería dedicarme al tema de arte sobre ruedas, y quedé embarazada y tuve un embarazo de alto riesgo justo durante todo el proceso del punto de cultura. Pero me sirvió de mucho porque podía gestionar en ese tiempo que tenía, ¿verdad? Un montón de coordinaciones junto con Guillermo. Y claro, y no teníamos expectativa de que eso iba a pasar ni que iba a ser así, pero es bien complejo, pero muy lindo, porque uno se da cuenta de que la comunidad quiere esos espacios. Entonces, cada vez que llamábamos a una escuela, que hablábamos con un grupo de adultos mayores, o que buscábamos al vecino que se reunía con un grupo de portadores del legado, pero que no es precisamente un grupito de adultos mayores, sino que tienen como pequeños encuentros de vez en cuando informales. Y fue chivísima como ver que la comunidad en general abrió tanto las puertas a el proceso, ¿verdad? También fue muy lindo un seminario que
fue parte del proceso de recabar toda la información para generar los murales y luego crear la ruta Ficus, que son ese conjunto de murales que se podían visitar, y que terminamos en eso de la visita a todos los murales, haciendo como un circuito tipo el Art City Tour, pero en Monteverde. Ok. Y fue lindísimo porque vieras que algo muy interesante que pasó en ese proceso es que se hizo un seminario sobre la historia de Monteverde y ahí participó un montón de gente de la comunidad, pero desde la parte como de organizaciones pequeñas que fueron forjando lo que es hoy en día Monteverde también. El trabajo de tantas personas. Entonces fue muy chiva visibilizar todos los esfuerzos comunitarios, ¿verdad? Que servir como plataforma para poder ver todos esos esfuerzos que la comunidad ha hecho para surgir desde un pueblo con un modelo agropecuario a convertirse en un pueblo con un modelo como el que tiene ahora, que, bueno, si bien es cierto, es muy turístico, también es súper rico a nivel cultural porque es una mezcla, ¿verdad? Vuelvo a lo que también ya don Albert dijo, ¿verdad? En ocasiones no se tiene tan claro cuando se gestiona un proyecto la cantidad de trabajo que se implica, ¿verdad? Entonces hay como una diferencia muy grande entre esa idea previa y lo que está pasando en la ejecución, ¿verdad? Entonces es como muy particular porque ahora que usted lo dice es como un tema reincidente, digámoslo así. Mucha gente al final cuando hacemos las entrevistas de cierre nos dice, es que no pensábamos que era tanto trabajo. Entonces es muy particular, Sí. ¿verdad? Cuando se trabaja con tantas partes y con tantas actividades al mismo tiempo, pues que se dé esa situación. Pero bueno, muchísimas gracias, Pame. Yo tuve el gusto de poder asistir a esa actividad de la historia de Monteverde y sí, a mí me impresionó que eran como más de 70 personas ¿sabes? Compartiendo su experiencia y de representaciones como de partes muy, muy diferentes. O sea, como que siento que, bueno, lo hemos comentado nosotras otras veces, pero que Monteverde tiene como una actividad de organización comunitaria muy particular. O sea, muy Increíble, particular y sí. muy, muy, muy activa, muy activa. O sea, se tocan dos botones y todo el mundo está como dispuesto a Cooperar. colaborar. Sí, sí, Exacto. sí. Buenísimo. Y este año tenemos una ampliación del punto de cultura y vamos a trabajar justo en eso, en valorizar la capacidad organizativa que tiene la comunidad de Monteverde para explorar eso un poco más. Ujú. Bueno, Albert, yo tenía una pregunta, Albert, antes de pasar a la pregunta que tenemos por aquí para usted. ¿Usted le puede contar a la gente qué es el floreo? Que usted ahora lo mencionó, ¿no? Que el floreo sancarleño, el floreo de la zona norte, pero que si le puedes contar a la gente de qué trata, qué es y qué hace esa agrupación que mencionaste. El arte del Ok. floreo. El arte de floreo, bueno, es básicamente hacer un tipo de exhibición con técnicas que usan sogas o mecates, ¿verdad? Está muy enfocado al tema de la ganadería, ¿verdad? Al sector agropecuario. San Carlos es una zona que durante muchos años ha sido una de sus principales actividades económicas. Entonces son chicos y chicas de todas las edades. Hay niños muy pequeños, desde los 5 o 6 años, que agarran una soga, ¿verdad? Ellos están obviamente con sus sombreros, su camisa vaquera, su pantalón vaquero, ¿verdad? Y hacen muchas técnicas, pero es increíble verlos, ¿verdad? Brincan sobre la soga, se las pasan por un lado, por el otro, ¿verdad? Y tenemos la dicha de que hoy en día Fortuna Bobadifor cubre, ¿verdad? Una de las principales agrupaciones a nivel país, ¿verdad? Que aplican este arte. No es muy común, hay muy pocas, pero ya esta agrupación ha ganado algunos premios a nivel nacional e internacional. Y sí, realmente es bonito ver niños y niñas desde los 5 o 6 años hasta jóvenes de 20, 21 años como un grupo, ¿verdad? Realizando este tipo de exhibiciones. Por lo general, son muy llamados en los topes nacionales, ¿verdad? Entonces, ahí desfilan siempre, ¿verdad? Con esta técnica, ahora haciendo este tipo de exhibiciones. Muchas gracias por contarnos, porque capaz no todo el mundo sabía qué era. Muchas gracias. Yo no sabía qué era. Muchas gracias. Sí, es muy bonito, Jennifer, es muy bonito. ¿vos sabías?
Más o menos como que cuando empezó a hablar y yo, sí, ya sé, lo he visto, qué chido. El grupo Sí, se llama complejísimo. Los Pupilos. Entonces ahí en las redes Sí. sociales Ah, lo pueden seguir y ahí pueden ver videos de lo que hacen. Es hermoso realmente. Súper, y Ajá. complejísimo, sí, Sí. Ajá. súper Bueno. la técnica. Ajá. Bueno, Albert B., te queríamos preguntar que Adifor cumple este año 56, si no nos equivocamos, 56 años de existir. ¿Cómo ha sido la experiencia de sostener una organización por tantísimos años? ¿Qué sentís que han aprendido a lo largo del tiempo y que tal vez ahora hacen diferente que al inicio? Pues obviamente no, estoy segura que vos desde el puro inicio no estuviste porque si no hubieras empezado recién nacido, pero que se ha ido Ni así, heredando. ni así. No es falso, ni así. Pero se ha ido heredando, ¿no? Heredando va dejándole uno a los otros, ¿no? En el camino, la experiencia. Entonces, ¿qué se hace diferente ahora respecto al inicio? Y tanto como en el trabajo comunitario como a lo interno de la organización, ¿qué sentís que ha cambiado en el tiempo? Vean, realmente Adifor se conformó en el año 69 después de la erupción del volcán Arenal. Previo a eso, en el año 67, ya La Fortuna estaba con un proyecto de ley para hacer cantón, ¿verdad? Obviamente un proyecto de ley que puede tener sus pros y sus contras, ¿verdad? A nivel de ciudadanos, pero bueno, estamos en ese proyecto. El volcán hizo erupción, obviamente destrozó la comunidad, ¿verdad? Cuando en el año 69 ingresó unas personas del Cuerpo y Paz que en conjunto con líderes comunitarios dijeron, bueno, hay una figura que es la de las asociaciones de desarrollo integral. La ley salió en el año 67 y aprovechemos esta figura para unir a la comunidad y tratar de sacar esto adelante. Bueno, imagínense una comunidad ya devastada por la erupción. Entonces sí, efectivamente tuvieron que ir esos líderes a caballo, buscar personas en diferentes fincas o comunidades muy pequeñitas, porque la ley decía que se ocupaban 100 personas para crear una asociación de desarrollo integral. Efectivamente, cuando se creó la asociación en el año 69, el espacio territorial o geográfico era muy amplio, ¿verdad? Porque conformaba personas de todas esas comunidades. Como fue creciendo la población y creció la población, esas comunidades se fueron creando su propia asociación de desarrollo integral y cada territorio se iba desprendiendo de Adifor. Hoy en día Adifor básicamente contempla lo que es Fortuna Centro, ¿verdad? El espacio geográfico. Y pero creo que inició como un proceso de unión muy fuerte, ¿verdad? Porque era para sacar una comunidad adelante. Entonces, esto siempre tuvo como esa gen, ¿verdad? De que de aquí estamos para apoyarnos y salir adelante. ¿Qué ha hecho la diferencia en los últimos años? A partir de los años 90, básicamente, Adifor entendió que si realmente queremos aportar mucho a la comunidad, tenemos que gestionar recursos, ¿verdad? Es que lo que ha hecho diferente a otras áreas. Adifor empezó a crear unidades productivas o empresas, ¿verdad? Entonces construyó una empresita que generara recursos, hizo otra. Hoy en día tenemos, si no me fallan los números, alrededor de 6 empresas, ¿verdad? Entonces por eso ahí es donde les comentaba el tema de el desarrollo sostenible. Entonces nosotros tenemos un eje financiero, ¿verdad? Con estas empresas muy sólido que nos permite generar ingresos para aportar tanto en el eje social y el eje ambiental, ¿verdad? Y hemos trabajado estrategias, ¿verdad? Porque lo que ha sucedido con muchas organizaciones, y Adifor no se exenta de esto, es el tema de inclusión generacional, ¿verdad? Las ADI o muchas organizaciones hoy en día son muy longevas, ¿verdad? Entonces nosotros sí hemos tratado de implementar estrategias para que las personas jóvenes se integren en esos procesos organizativos, ¿verdad? Entonces esta estrategia es como que los mismos grupos de fútbol que apoyamos, los chicos más grandes tienen que ir a otras comunidades a dar talleres a los chicos más pequeños, ¿verdad? Tenemos otro proyecto que se llama la Escuelita de Adifor, es cómo darle a entender a la persona joven de qué es una asociación de desarrollo, cómo funciona y todo ese proceso. Entonces hemos ido tratando de que siempre se integren personas jóvenes en los procesos, ¿verdad? De la comunidad. De hecho,
aprovecho el espacio, ¿verdad? El primer punto, cultura. Yo no estuve en ese momento, por trabajo estaba fuera de La Fortuna. Yo soy de fortuneño de corazón, aquí nací, aquí he crecido, pero por trabajo siempre uno se tiene que estar moviendo. Yo no estuve en esos años, que fue en el 2015, pero fue liderado por personas jóvenes de la comunidad. Le podríamos mencionar a Yaudiet Corrales, a Jimmy Lud, bueno, acompañados por personas adultas, estaba doña Isabel, estaba Beatriz, ¿verdad? Que eran personas que le encantaba el arte y la cultura, y se presentaron el proyecto y lo ejecutaron con el respaldo de IFOR, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí se dio este arranque y hoy en día promovemos mucho lo que es el arte y la cultura de la comunidad. Albert, pienso ahí con lo que decís que, claro, porque, bueno, yo les escucho y obviamente tengo como esa tendencia también a ir pensando proyectos en paralelo. A ustedes seguro como gestores y gestoras también les pasa, ¿no? Que uno escucha y empieza a imaginar como ideas paralelamente mientras va escuchando, que es bien interesante como el modelo autogestivo que ustedes tienen y que creo que se une también a lo que Pam está contando del proyecto que están desarrollando este año, ¿no? Que es como hacer una revisión de cómo Monteverde se ha organizado, o sea, cómo ha logrado juntar como los diferentes sectores para organizarse. Y creo que sería muy interesante hacer un encuentro o algo. ¿Verdad? Claro, porque son experiencias diferentes, pero que tienen, de seguro comparten principios, también hay muchas cosas que se podrían unir. También creo que Monteverde y San Carlos, ¿verdad? Como esa transición entre un espacio más dedicado a la ganadería y también el turismo y cómo el sector privado también ha entrado a ser un actor en estos procesos y hay muchas cosas compartidas muy interesantes. Aprovechemos el Festival Despertar del Arenal y hacemos ese encuentro. Bueno. Julio, apúntelo en julio, del 22 de julio al 29 de julio. Me encanta. Sí. Me Ay, encanta. qué chiva, de fijo. Qué bueno. Es Bien. toda una semana y tenemos muchas actividades, arte, cultura, ambiente, educación, ¿verdad? Y por qué no dentro de la agenda ese encuentro, ¿verdad? De experiencias, ¿verdad? Y lo metemos. Tenemos mayo para cerrar agenda, así que ustedes me dicen. Bueno, hay que Vamos, hablar, por hay que favor. hacerlo. Muy bien, me encanta. Y nada más lo otro es esto también de lo que hablabas de lo intergeneracional, que también me parece que se conecta con lo que contaba Pame Sí. y que claro, si queremos que haya relevo en los liderazgos comunitarios, también es importante involucrar a las personas desde pequeñitas. No es después, ay, queremos que sean parte de la ADI, queremos que sean parte de una orga y nunca antes, digamos, hubo ningún involucramiento entre generaciones. Entonces creo que esto que nos contás, Albert, es súper importante para este Claro, es como relevo. ir empoderando, ¿verdad? Y creando líderes desde chiquititos. Así es como tiene que ser. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ahí queda eso. Me encanta que haya sucedido y ojalá. Bueno, muchas gracias, Albert. Con Ahora, gusto. al final de la grabación le manda la nota de cambio a Esteban de una vez, por favor. Pues ya está resuelto el tema. Jenny, en el 2023, ustedes ya tenían la experiencia de haber realizado 9 encuentros comunitarios. Con toda ese cúmulo ahí de añitos, ¿sienten que algo cambió en el 10º aniversario con el apoyo de puntos de cultura? Por ejemplo, la formalidad que tiene o que involucra puntos de cultura, ¿verdad? Al gestionar dinero de un fondo concursable que es dinero público y todos los procesos, informes, facturas, entre otros. ¿Cree que hubo alguna diferencia? ¿Dejó alguna huella a nivel de la organización, colectivo, red? Bueno, es interesante porque, de verdad, cada vez lo organiza diferente. Es lo mismo generacional, ¿verdad? No es la misma gente que estuvo en la primera red que la que le tocó organizar lo del 2023. Entonces, bueno, en mi caso era la primera vez que me tocaba organizar un encuentro. Entonces, también era como estudiar lo que había pasado antes para irnos por una línea similar, ¿verdad? Mis otros 3 compañeros sí habían estado en otros momentos, tal vez no
no tanto desde la organización, pero desde ahí también nos agarramos como para proponer y demás. Pero el factor monetario es fundamental, ¿verdad? También porque no es lo mismo estar realizando un encuentro en donde se trabaja desde los fondos que tiene la organización o de lo que se recolectó de las noches de teatro y demás, a tener un fondo con tantos millones, ¿verdad? Y ver de qué manera se va ejecutando y repartiendo a nivel de, o sea, siento que un punto importante es que en este encuentro en general se generaron fuentes de trabajo para muchas personas. Se le dio un impulso económico a algunas agrupaciones que estaban cuando se formuló el proyecto, ¿verdad? Como para los vestuarios, la escenografía de sus proyectos, que es algo que normalmente no se tiene o que cada grupo tiene que ir, ¿verdad? Gestionando. También se pudo contar con transporte, alimentación para los días de encuentro. Se pudo contratar a personas que nos ayudaran a facilitar talleres también. Entonces, como que se hizo muchísimo más grande de lo que se puede hacer cuando no hay un apoyo económico como tal. Siento que lo que deja la red este tipo de puntos es como ver la diferencia de cómo, o sea, de las dificultades también que implican y de los requerimientos técnicos, porque, por ejemplo, teníamos una compañera, Priscila, que ella es administradora. Entonces, ella se encargaba de administrar todos los fondos y demás y confiábamos en que todo saliera de la mejor manera. Entonces, creo que sí hay una diferencia entre tener un apoyo y tener que gestionarlo, pero creo que fue una experiencia que nos dejó a todos como red muchos aprendizajes y la primera fase fue de convivio, ¿verdad? Entonces creo que nos unió al menos un tiempo o nos permitió compartir o al menos cuestionarnos sobre qué es una red, cómo debería de ejecutarse, cómo debería de llegar a más comunidades y demás, y creo que esto fue bastante valioso. Claro, es todo un tema, ¿verdad? Porque yo siempre siento que a las organizaciones cuando se les da la posibilidad del apoyo desde puntos, viene a ser un respiro, pero a la vez es una respiración que puede ser de pausada, muy agitada en algunos momentos, ¿verdad? Porque son puntos altos y puntos bajos en el proceso de gestión. Y eso que retomo también la parte de lo indispensable, digámoslo así, o lo prudente que es cuando hay alguna persona que puede llevar como esos roles desde lo administrativo o alguien en la parte convocatoria, ¿verdad? Que tal vez son aprendizajes que quedan posteriores a la ejecución del proyecto, ¿verdad? Pero que no dejan de ser insumos que se pueden retomar en otro momento y en otro proyecto. Eduardo, vieras que anotando a eso, a mí me gustaría rescatar una cosa desde nuestra experiencia de arte sobre ruedas. Yo creo que si no hubiera sido por el apoyo tan importante que nos dio el Fondo Comunitario, un acompañamiento técnico en ese sentido, no lo hubiéramos logrado, porque los gestores pudimos dedicarnos a toda la parte de convocatorias y la parte chiva, ¿verdad?, de trabajar con las comunidades y demás, y el Fondo Comunitario se agarró de la parte que para alguien que es de arte de repente no es tan divertida, que es la de los números. Ajá. Entonces, ahí, si no hubiera sido por el apoyo de Ricardo Arévalo, el director del Fondo Comunitario, y de Andrea, que es la que se encarga de los temas de cuenta, pues pucha, hubiese sido complicadísimo, de verdad. Y eso Pero aquí es donde... perdón. No, dale. No, que aquí es la importancia de detectar también como las posibilidades que tiene cada miembro de estas organizaciones y también potenciarlo, ¿verdad? Como para ver quién se encarga de esto, quién se encarga de lo otro y para que vayamos avanzando en conjunto. Sí, no, ese es un consejo que de verdad la gente que esté pensando en postular, que tengan roles bien asignados. Nosotros, así como para compartir esa experiencia rápidamente, cuando íbamos a iniciar, tuvimos como una reunión en general con todo el equipo del punto de cultura para que cada uno de nosotros en conjunto, ¿verdad?, al mismo tiempo, pero de forma personal, redactara cuáles iban a ser sus roles en el punto de cultura. Entonces fue como más o menos un manual de puestos, versión improvisada, y cada quien dijo, bueno, Ale, que era el sistematizador, se encargaba de tomar nota y luego era la persona responsable de hacer el blog.
para alimentar la ruta Ficus, por ejemplo. Luego estaban Cintia y Giuliani, las artistas muralistas que junto conmigo íbamos y hacíamos como todos los previos para que cuando la comunidad llegara a pintar ya todo estuviera disponible para que saliera de forma fluida. También estaba Chus, la fotógrafa, que bueno, fue la que se encargó de sistematizar todo de manera visual, que el trabajo es impresionante y yo se lo recomiendo si tienen la posibilidad de sistematizar, ya sea con foto o video, que lo hagan porque a veces lo que no se ve no es tangible. Entonces, si luego ustedes quieren hasta para evidencia, para el proceso del informe o para luego presentar para otro punto o para otro fondo concursable, les sirve un montón tener todo ese material porque son puertas, ¿verdad?, que se abren con todo eso. Pame, muchas gracias por esos consejos. Sí. Te agradecemos mucho que los estés compartiendo porque claro, son de esas cosas que a veces solemos decir cuando damos las asesorías técnicas en la formulación, pero que así esperemos que todas las personas que estén escuchando este podcast, que son más de las que podemos abarcar en la asesoría y vos les estás compartiendo esas cosas súper importantes. No, y también que se acerquen a gente que ya ha tenido puntos de cultura y de fijo, búsquennos en redes, Arte sobre Ruedas, con mucho gusto les podemos dar tips y yo sé que todos los otros gestores que también han estado en procesos de fijo que también. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Gracias, Pame. Y gracias, Jenny. Pues bueno, sí. Para terminar, les queremos hacer una pregunta que le estamos haciendo, esta misma pregunta a todas las organizaciones que nos acompañan en el podcast, en los diferentes episodios. Y la pregunta es, si su colectivo fuera un animal, a propósito que dijimos, ¿no? que es como un bicho, ¿no? ¿Cuál sería este animal y por qué? Que empiece Pame. Güey. Yo ya lo tengo. Sí, bueno, no, empiece Jenny, empiece, la que lo tiene Yo, listo. yo pienso que la red es como un pulpo, porque esa cabeza del pulpo es el centro que es donde se reúnen todas las agrupaciones, pero cada agrupación tiene esa independencia y puede moverse en la comunidad que le corresponde o la que quiere ir y demás. Y a la vez creo que cada agrupación que está en la red también es un pulpito, porque cada grupo que está ahí, porque de verdad les invito a que busquen la cantidad de agrupaciones de teatro comunitario que hay en Cartago. Cada una de ellas, ¿verdad? A su vez tiene como ese radio de acción, entonces igual se va moviendo por diferentes ejes y va llegando a diferentes comunidades. Entonces siento que es eso, como nos unimos para conversar ciertas cosas o se unen para conversar ciertas cosas, pero ahí vamos, cada agrupación con sus objetivos, llegando a más comunidades. Qué chiva. Jennifer, ¿y usted sabía que los pulpos tienen varios corazones? Estaba viendo que tienen, Sí. bueno, no sé si era como que tenían, sí, varios corazones, algo vi del cerebro Sí. también, que era súper desarrollado. Entonces pensaba como en el sentir y el pensar No, para realizar estos proyectos y para llegar a esos lugares, ¿verdad? Entonces sí, súper lindo. Albert, Gracias. vos, contanos. Bueno, yo diría que seríamos la hormiga obrera por esa capacidad organizativa, ¿verdad? Del rol que tenemos todos en una comunidad, ¿verdad? Para poder llevar un fin común, ¿verdad? Entonces lo veo ahí, lo veo como que somos esa hormiga obrera. Sí, trabajo duro, constante, resistiendo, organizándose. Yo también, que ahora que lo decís, las veo muy, muy hormiguitas, es cierto. Pame. Pame, yo creo contanos. Yo siempre dije que Arte sobre Ruedas, acá entre nos dijo que nadie se dé cuenta, es como un adolescente andrógeno, pero ya voy a hablar del animal. Porque vean, no, por la etapa de vida en la que estábamos y también que los adolescentes son como muy indecisos a veces, ¿verdad? Y como que quieren hacer tanto. Pero bueno, si fuéramos un animalito, yo creo que nosotros seríamos un pisote. Ay, Porque- qué bien. Aquí en Monteverde hay montones de pisotes. Los pisotes son traviesos. Aquí hay una escuela donde llegan a robarse los almuerzos de los carajillos.
Sí, sí, son divertidos, ¿verdad? Andan en manada, entonces aprecian mucho, pienso yo, como yo digo que tienen su sentido de comunidad peludo y, y también son organizados a su manera, porque hasta para esos actos delictivos de andar robando comidas y todo, ellos son todos atarantados, se roban las cosas, se organizan. Nosotros no robamos, ¿verdad? Claramente, pero, pero sí, sí somos como una manadita que se acompaña y que somos muy sociables y estamos abiertos a eso, a la comunidad. Perfecto. Ay, qué Y chido. rebeldillos también, que eso, También un poco rebelde, sí. Sí, que sí, la rebeldía buena y es siempre una gran cosa para las Colillas organizaciones, para innovar y pensar fuera de la caja y esas cosas, está bueno. Sí. La rebeldía Ajá. también. Muchas gracias a las tres por acompañarnos y por contarnos sus experiencias. Y esa fue la última pregunta de la conversa. Muchas gracias. Gracias a ustedes No, más bien gracias. por invitarnos y brindarnos este espacio. Sí, muchísimas gracias y al programa Puntos de Cultura, de verdad, qué dicha que existe y ojalá que no deje de existir jamás porque es una gran puerta para todos, es una plataforma para las comunidades increíble. Y felices 10 años, ¿es? Puntos de 10 años, cultura, 10 entonces. años, sí. Felices 10 años. Gracias. Muchas Muchas gracias. Y agradecer a esos promotores y promotoras, digamos, de las direcciones, ¿verdad? Regionales, que siempre han ese acompañamiento incondicional, ¿verdad? Para que estos proyectos lleguen a esas comunidades. Sí, un saludo. Un saludo a Eduardo, a Esteban, a Mario, a Marci. A A todas Cata. las personas. A Cata. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a PAME de la Asociación del Fondo Comunitario Monteverde para el Desarrollo Sostenible y Arte sobre Ruedas y su grupito de pisotes. Gracias a Albert Radifor y todo esa conglomerado de hormiguitas obreras que hacen mucho por Zona Norte, y a Jennifer en representación de la Red de Teatro Comunitario de Cartago con sus pulpos y pulpitos y sus múltiples corazones que se nota en los diferentes procesos de gestión sociocultural. En la descripción del episodio pueden encontrar los contactos de cada una de las organizaciones para que sigan de cerca su trabajo, así como el contacto de la Dirección de Gestión Sociocultural para más información sobre el Fondo Puntos de Cultura. Este podcast es realizado con el apoyo del Programa de Cooperación Internacional Ibercultura y del Ministerio de Cultura y Juventud. La ilustración tan bonita y chiva que acompaña este episodio fue realizada por la ilustradora Sarita Bonilla. También les vamos a dejar abajo sus redes para que puedan seguir su trabajo. Gestionar una producción comunitaria es en el fondo organizar una fiesta para y con la comunidad. Y es que no se trata solamente de coordinar actividades, sino de crear las condiciones para que lo común se manifieste. Eso que no es público ni privado, sino creado y compartido colectivamente. Lo común es un entramado de vínculos, de afectos y de formas de organizar la vida juntos. Es por esto que cuando tejemos convicciones y deseos compartidos para levantar una feria, un festival o un encuentro, estamos celebrando una fiesta de lo común. Como dice María Eugenia Palop en el libro Rebeldías en Común, la actividad compartida, sostenida y continua es la que funda la comunidad. Participar es justamente lo que provoca sentido de pertenencia. Por eso hay que hacer, hay que seguir, hay que mantenerse de necios y de necias juntándose, poniéndose de acuerdo. Porque es ahí, en el hacer compartido, donde las comunidades construyen y reconstruyen sus relatos, sus identidades, sus acuerdos y sus formas solidarias de habitar y de enfrentar la vida, que no siempre es fácil, juntas y juntos.